Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15 y versículo 7, donde dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: El Señor dirigió a los escribas y fariseos las mismas palabras que el profeta dirigió a los perversos de su tiempo, al llamarles hipócritas. Note que está utilizando un calificativo de intenciones, ya que la hipocresía es un pecado que no se aprecia a simple vista, desde el exterior. Pero sin embargo, note que Jesús, él podía hacerlo porque conocía las intenciones que había en el corazón de los hombres. Juan capítulo 2 y los versículos 24 y 25 dice: Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor podía discernir la hipocresía de aquellos corazones. El Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 15 dice: Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios no solo conoce el corazón, sino que también lo pesa. Proverbios capítulo 21 y versículo 2 dice: Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y también Proverbios capítulo 24 y versículo 12 dice: Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. De manera que esta expresión equivale a sopesar la verdadera calidad de vida. Los fariseos, ellos enfatizaban mucho en la devoción a Dios y la obediencia debida a sus mandamientos, pero por otro lado, en ningún modo lo amaban por cuanto quebrantaban su voluntad, buscando el modo de evitar llevarla a cabo sin consecuencias. De este modo, estaban dispuestos a pasar por alto los mandamientos de Dios, si estaban en conflicto con sus tradiciones. Y Jesús apela a la profecía y confirma la expresión de Isaías, como buena, como tenía que ser el proceder, su mensaje de Dios mismo. El Señor va a usar un pasaje profético muy conocido de todos los oyentes, en Isaías, capítulo 29, versículo 13, donde dice: Dice pues el Señor: ¿Por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que le ha sido enseñado. Así que bien que todos ellos conocían este pasaje, y bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Es notable apreciar que Jesús no dijo que la profecía de Isaías se le podía aplicar a ellos, sino que dijo tajantemente que el profeta la había pronunciado para ellos, es decir, estaban plenamente incursos en las palabras de reproche que pronunció Isaías. Continuará con el versículo 8, donde dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La profecía de Isaías fue escrita para cualquier tiempo en que se diesen las circunstancias del mensaje, ya que Dios dio, por medio del profeta, palabras que eran directamente para los fariseos y escribas de los días de Jesús, por cuanto se estaban dando las mismas circunstancias y había el mismo pecado
que cuando fueron pronunciadas por primera vez. Isaías profetizó no solo para los hipócritas de su generación, sino para cualquier hipócrita en cualquier tiempo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El Espíritu Santo dio a Isaías palabras para la generación de aquellos días, y en razón de la inspiración plenaria, convierte la palabra en algo atemporal. Lo mismo que en los tiempos del profeta, los escribas y fariseos pasaban el tiempo honrando a Dios con sus palabras, que afectaban humildad, respeto y sumisión. Pero nótese que, sin embargo, eran desobedientes. Con una mera apariencia de piedad, el corazón, fuente de la vida y centro de la voluntad, se había alejado y permanecía lejos de Dios. Es decir, Dios no estaba en el control y experiencia del corazón. Por tanto, las acciones de la vida estaban también en contraposición con Él. Cualquier apariencia piadosa no dejaba de ser sino mera hipocresía. El corazón de los fariseos y escribas estaba corrompido, lleno de odio mortal contra Jesús, el Hijo de Dios. Pero sin embargo, no había razón alguna para procurar la muerte del inocente, pero ellos habían determinado quitarle la vida. Estos infames se atrevían a hablar del cumplimiento y de tradiciones, cuando vivían vidas sin Dios. El calificativo de hipócritas es el que les correspondía porque, evidentemente, lo eran, ya que pretendían ser piadosos pero eran perversos. El culto de aquellos se había convertido en mera palabrería, con expresiones que no manifestaban la realidad espiritual del corazón. También es notable observar que el honor exterior, con sus meras palabras, es el único honor que Dios recibe de los hipócritas. Y de ese modo decía otro profeta: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Jeremías capítulo 12, versículo 2. El culto de los hipócritas es solo asunto de labios. Tengas en cuenta que este problema persiste en el tiempo y se extenderá hasta el día en que Dios recoja definitivamente su iglesia. Pero mientras tanto, en medio de su pueblo habrá siempre gentes con los escribas y fariseos, honradores de labios, pero alejados del corazón, ya que son personas que, como dice el apóstol Pablo, tienen el entendimiento enteblecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4 y versículo 18. Estos son los que predican una cosa, pero sin embargo piensan y viven otra. Continuará con el versículo 9, donde dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El texto del profeta continúa: y en vano me veneran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. El culto y la adoración de aquellos era vanos, porque su vida de piedad se reducía al cumplimiento de preceptos y ritos meramente externos, sin contenido espiritual, ya que se producían al impulso de un corazón vacío de Dios, pero lleno de ellos. El culto no estaba dirigido por el deseo de la adoración, sino para manifestar una piedad aparente. Pero la mayor gravedad es que estaban enseñando como si fuese doctrina, lo que sólo procedía de preceptos y mandamientos elaborados por los hombres. Tal sistema convierte la adoración en algo meramente religioso y no espiritual.
El comportamiento del creyente solo puede establecerse en lo que Dios dispone y no en lo que el hombre desearía. Un sistema humano, por santo que aparentemente sea, es simplemente vanidad delante de Dios. Y note que Cristo enseñó que la adoración a Dios no es posible sin ser en espíritu. Por tanto, lo que no es en espíritu tampoco es en verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En la medida que el Espíritu Santo no controla al creyente y que la palabra es mero recurso intelectual, así también se produce una inclinación hacia preceptos humanos que convierten la libertad en esclavitud y el gozo en cargas miserables. Muchas veces se produce algo semejante en el entorno de la Iglesia, ya que hay quienes pretenden autoridad divina para asuntos que son meramente ideas y conceptos humanos. Nadie está sujeto a semejante ordenamiento. Ningún creyente tiene deber de aceptar tales asuntos, y mucho menos esclavizarse a ellos. Y todavía más, no solo no se está bajo obligación de aceptarlos como mandamientos y sujetarse a ellos, sino que deben de ser combatidos con denuedo, sobre todo cuando constituyen o afectan a los mismos mandamientos de Dios. También debe de recordarse continuamente que cristianismo no es religión, sino comunión con Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También es bueno enfatizar que adoración no es asunto de norma, sino de entrega incondicional a Dios. Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Continuará con el versículo 10, donde dice: Y llamando así a la multitud les dijo: Oíd y entended. Los versículos 10 y 11 nos van a estar hablando de la parábola de lo que contamina. Y Jesús aprovecha la ocasión para enseñar a las gentes que se habían reunido en su entorno. Mateo dice que llamó a la multitud. Probablemente la discusión con los escribas y fariseos se produjo a un pequeño círculo, en donde los acusadores rodearon a Jesús, ya que seguramente la respuesta de Cristo, sintetizada aquí por Mateo, trajo como consecuencia que los que acusaban fueran saliendo al verse derrotados en sus pretensiones. Ahora, que no hay el obstáculo del grupo de hipócritas que le había rodeado, llama a las gentes para enseñarles. El maestro conmina a las gentes para que presenten atención a lo que le iba a decir, mediante dos palabras: oíd y entended. Quería decirles que iban a oír una enseñanza que demandaba reflexión para entender su alcance. No se trataba de enseñanzas tradicionales, sino de la palabra de autoridad de Jesús, que se aplicaba directamente a la mente y al corazón de quienes las oían. Cualquier palabra del Señor debe de ser oída y atendida.
diligentemente para entender lo que quiere decir con ellas. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Los fariseos miraban atentamente solo lo exterior del hombre, sin prestar atención alguna a su interior, ya que ellos confundían la pureza legal con algo meramente externo, consistente en ceremonias, lavamientos y cosas semejantes, pero olvidaban la pureza del corazón, el orden moral de la vida, que es lo que realmente importa delante de Dios, enfatizando en su subjetividad de ver las cosas. Advertían sobre comida de alimentos llamados inmundos como un grave pecado, así como el comer cualquier otra cosa sin la purificación de las manos que según su sistema contaminaba los alimentos. La comida que se ajustaban a las tradiciones de los fariseos eran consideradas como aptas o santas. Las restantes eran comunes. Note que Pedro mismo sentía un gran reparo en comer de estas últimas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 14, dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y todavía más, si un israelita comía comidas comunes, rompía el vínculo de separación que correspondía al pueblo de Dios, como descendientes de Abraham, y los hacía un común, como cualquier gentil. Lo que realmente contamina al hombre y lo hace impuro delante de Dios no es lo que come, sino el pecado que comete. De manera que los fariseos ellos no podían admitir semejante enseñanza, y mucho menos de uno que pretendía, según su pensamiento, ser considerado como el Mesías, el Hijo de Dios. Los mismos discípulos no podían tampoco entender semejante afirmación, acostumbrados ellos como estaban a un sistema de enseñanza que enfatizaba en alimentos limpios y comunes, de otro modo, contaminantes y no contaminantes. Las prohibiciones establecidas en la ley tenían como objeto, en algunos casos, una verdadera asepsia en comidas que podían acarrear graves problemas sanitarios, como era la indigestión de carne de cerdo y de animales que comían cadáveres. En otros casos, los alimentos inmundos tenían la misión de hacer comprender a los hombres, por medio de una representación visible, lo que significaba la contaminación moral o espiritual de la persona. Sin embargo, enseñados por el sistema religioso de un literalismo ciego y un legalismo pernicioso, el pueblo había entendido que el cuidado con lo que se comía era expresión de verdadera santidad, descuidando por otro lado lo que realmente importaba delante de Dios, que era la contaminación del corazón. Jesús, con la sentencia parabólica, procuraba hacer entender que la contaminación no estaba en el exterior, representando en comer o lavarse las manos, sino en el interior, que llenando el corazón surgía luego en acciones concretas que manifestaban el estado espiritual corrompido. Note que no estaba enseñando a quebrantar la ley, dejando de cumplir lo establecido ceremonialmente, ya que estaba aplicando la enseñanza y llevándola como había hecho en el Sermón del Monte, con otros mandamientos, a la dimensión espiritual que Dios había establecido
en ella. La enseñanza breve sobre la comida sería luego desarrollada por los apóstoles en escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, en Romanos, capítulo 14, versículo 14, y también en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 4. Jesús asienta un golpe directo al sistema farisaico y lo hizo delante de todos los que le escuchaban. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Esta primera premisa contradecía abiertamente la enseñanza farisaica sobre la contaminación en base a los alimentos puros o impuros. No es sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Note que Cristo afirmaba que lo que verdaderamente contaminaba al hombre es lo que sale de la boca, las palabras que se dirigen a otros y contaminan vidas surgidas desde un corazón lleno de pecado. No eran los discípulos que se contaminaban al comer con manos no lavadas, o incluso con comidas que quedaban fuera de las tradiciones, sino que la contaminación estaba en las palabras de los fariseos y escribas que, al acusar sin razón a los discípulos, ponían de manifiesto la inmundicia de sus corazones. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Los versículos 12 al 14 nos van a estar hablando de la consecuencia de la parábola. Y vemos que los fariseos, ellos se ofendieron por una enseñanza tan clara. Tal vez apreciaron en las palabras de Jesús un rechazo hacia la ley mosaica y sus enseñanzas que distinguen alimentos puros e impuros. Es posible que este informe de los discípulos tuviera lugar en la casa después de haber despedido a las gentes. Es seguro que estuvieron cerca de los fariseos y oyeron algunas frases de disgusto en relación con la afirmación que había hecho Jesús. Los adversarios de Cristo no estaban ellos dispuestos a rectificar su forma de ser y de ver las cosas, y aquella enseñanza les resultó muy molesta, tal vez incluso ofensiva. Por parte de los discípulos, tal vez consideraban que las expresiones molestas de los escribas y fariseos debían de ser tenidas en consideración. A fin y al cabo, habían venido desde Jerusalén y eran líderes religiosos importantes en el pueblo. De manera que la pregunta de los discípulos es un tanto sorprendente cuando les dice: ¿sabes? Tal vez pensaban que el Señor no se había enterado de que los fariseos habían dicho, porque no actuó poniendo en claro lo que había dicho para acallarlos. El informe de los discípulos es breve. Los fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra. Las palabras de Cristo eran un obstáculo para corazones endurecidos y llenos de tradiciones, pero no podían entender ni creer en sus palabras. Los discípulos tampoco entendieron las palabras del Señor. Les resultaban un tanto enigmáticas y ciertamente fáciles de confundir como un rechazo a las enseñanzas de la ley. Probablemente los fariseos acusaron antes las gentes que podían oírles que Jesús estaba enseñando en contra de la ley. Pero dos lecciones quedan resaltadas en el versículo. La primera tiene que ver con lo que sustentan tradiciones como la palabra de Dios y se aferran a ellas como un tesoro personal. Los que aparentan piedad
por medio de tradiciones y no de una vida en el espíritu, suelen ofenderse gravemente cuando se les confrontan las tradiciones en las que viven. La ofensa no es por despreciar la palabra, sino por atentar contra lo que siempre se había enseñado de una determinada manera y constituía doctrina sin serlo. La segunda enseñanza tiene que ver con el cuidado que el maestro debe de tener cuando enseña para no ofender a nadie, que escuche su enseñanza, pero no es mero cierto que no se debe de dejar de enseñar cualquier verdad a fin de no ofender a otros con esa enseñanza cuando no quieren aceptar esas verdades. Continuará con el versículo 13, donde dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Pudiera apreciarse, en cierta medida, el eco de la parábola del trigo y de la cizaña, ya que toda planta que mi Padre celestial no plantó. Note que la referencia al Padre es intensa, mi Padre el celestial. Sin embargo, el contexto es otro. Los fariseos y sus enseñanzas no eran labranza de Dios. Juan capítulo 15 versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La palabra que utiliza aquí Mateo para referirse a planta tiene más bien connotación de plantío, no tanto de una planta aislada. Ahora bien, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor? ¿A los fariseos o a sus enseñanzas? Usándola en sentido más limitado, pudiera pensarse en las enseñanzas, considerándola en el sentido más extenso. Podría referirse a los fariseos y más ampliamente a todo el pueblo de Israel, que no creía en Jesús. Tal vez ambas cosas son posibles aquí. La doctrina que no procede de Dios perderá su fuerza y se extinguirá en el tiempo. En el contexto general de las enseñanzas de Jesús, especialmente en las enseñanzas comunicadas mediante figuras o parábolas, Cristo se refirió a un plantío en que junto con las plantas buenas que el dueño del campo sembró, el enemigo había introducido cizaña. En su debido tiempo, lo que Dios en la parábola no había plantado sería desarraigada para ser quemada, ya que la secta de los fariseos, sus doctrinas, sistemas y enseñanzas no correspondían a una plantación de Dios, como señala Juan capítulo 15 versículo 1. El verdadero pueblo de Dios es considerado como un huerto regado y cuidado. Isaías capítulo 58 y versículo 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. En el tiempo presente, la Iglesia, como pueblo de Dios, en esta dispensación, es también labranza de Dios. La primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otros momentos, la Escritura compara a Israel como la viña de Jehová. Isaías capítulo 5 y versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Para que pueda ser considerado como algo perteneciente a Dios, es imprescindible que Dios mismo lo haya plantado. El Señor
Se refirió al plantío, cultivos que su Padre Celestial no había plantado, recordando en mucho a la cizaña que plantó el maligno. Mateo capítulo 13, versículo 25 dice: Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y el versículo 39 dice: El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Estas plantas, empurias, están destinadas a ser desarraigadas y echadas al fuego. Toda aquella apariencia de piedad, sus enseñanzas y costumbres, sus sistemas y tradiciones terminarán en el tiempo de la limpieza que Dios llevará a cabo. Y voy concluyendo con estos versículos que acabo de compartir, y podemos observar que cuando leemos aquí acerca de los detestables preceptos bajo los cuales aquellos eclesiásticos judíos no toleraban más a sus seguidores engañados, una vez que los comprometieron a una temeraria promesa de hacer cualquier cosa por su padre o por su madre. ¿Quién puede dejar de pensar en el credo de la Iglesia de Roma, que se ha servido de los herederos de los peores rasgos del judaísmo rabínico? Amigo y amiga oyente, existe una contaminación que ningún ser humano puede aludir o ignorar, que es el pecado original. Pero solo el Hijo de Dios, Jesucristo, Él puede perdonar y limpiar de esta contaminación del pecado a toda persona que viene a Él. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú vengas a Jesús y lo hagas en oración. Si no sabes cómo hacerlo o nunca lo has hecho, pues sígueme en esta oración que voy a hacer y di conmigo. Señor Jesucristo, te confieso que he creído muchas cosas de hombres, pero que ahora me doy cuenta a través de tu palabra que no es verdad. Por ello, te pido perdón por no haber indagado, investigado, escudriñado en tu palabra quién eres verdaderamente tú y qué hiciste a mi favor. Ahora creo que tú eres el Hijo de Dios y que solamente en ti hay salvación. Por ello te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.